El estudio de la neumatología nos habla de todo lo que el Espíritu Santo hace en la vida de una persona. Amén. ¿Cómo es su inicio? ¿Cómo empieza la obra del Espíritu Santo en una persona? ¿Cómo es ese proceso? Amén. Amén. Y hasta el punto final, hasta donde termina. Pero estamos en ese proceso y esto todavía no termina. Cada día aprendemos más y más de la palabra de Dios y cada día Dios nos revela cosas nuevas. Amén. Amén. Tesoros nuevos. Gloria al nombre del Señor. Y es muy bonito porque a veces nosotros tenemos nuestro concepto de lo que es la salvación, cómo llega la persona a la iglesia, qué sucede en su vida, pero se nos olvida todo ese proceso, ese cambio, esa transformación que Dios hace en la vida de la persona, que Dios hace en la vida de aquel que se ha rendido totalmente a Dios y que obedece a Dios por encima de todas las cosas. Se ve un cambio, una transformación. Es palpable la obra de Dios en esa vida. Es algo que no es natural, no es normal verlo. Lógicamente que no es algo natural, porque su procedencia no es natural, es sobrenatural. De un Dios que obra y hace cosas sobrenaturales. Y eso es lo que se ve reflejado, la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona. Hay unos frutos del Espíritu, hay una dotación de poder de Dios para su iglesia, y todo esto lo hace el Espíritu Santo. Dios dota de un poder a su iglesia. Dios reparte dones a su iglesia. Amén. Y Él los da como Él quiere. Amén. Y todo esto tiene un propósito, para que su iglesia marche triunfante y victoriosa, y además de victoriosa e invencible. Gloria al Señor. Amén. Así que estudiar la obra, estudiar esta parte, este módulo de neumatología es algo muy especial, es algo muy maravilloso. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. No sé, hermanos, si alguno ha traído la tarea que dejamos hace 2 meses. Sí, el mes pasado. Hace 2 meses. 2 meses, sí. Hace un mes le recogí como a 3 hermanos y el resto no los he recibido todavía. Bueno, hermano, la primera tarea va a tener un porcentaje del 20% y un examen que vamos a entregar tendrá el valor del 80%. En la próxima clase que ustedes van a asistir, lo van a traer ya elaborado, lo van a hacer a conciencia que no vayan a mirar al libro y tienen un mes para hacerlo. Entonces, más bien yo les digo, si de pronto no lo entienden, estúdienlo, vuelvan y estúdienlo, mírenlo y ahí después sí responden. Si algo no lo entiende, váyase al libro, estúdienlo y ya después dice, bueno, voy a responder esto, ya sé qué es, para que quede el conocimiento. Amén. Porque a veces lo tenemos ahí en la mano y entonces respondemos y ya, pero resulta que no, que me engaño a mí mismo porque no he quedado con esa enseñanza. Amén, hermanos. Entonces el examen, yo de pronto decía hacerlo aquí, pero eso es mucha presión, ¿cierto? Amén. No, aquí. Hombre, si lo respondemos entre todos, Sería mejor así las dudas y con una lo resolvemos entre todos, hermano. Bueno, Nos pone un 10 a todos. le ponemos un 10 a todos. Sí, hermano. Yo creo, hermano, que si nos llevamos el examen para responderlo en casa, Hay trampa lo ahí. que no sepamos lo vamos a estudiar porque no tenemos a quién preguntárselo. Y lo que estemos estudiando del libro, eso se nos va a quedar más en nuestra mente. Bueno, yo necesito colaboración de un hermano.
Un hermano que levante su mano y por favor me colabore en algo que le voy a pedir. Pero no todos. Ha dicho uno. Bueno, por aquí a mi izquierda. Hermano, por favor, pase aquí adelante. Vamos a escoger 4 hermanos y entonces cada hermano va a exponer algo de lo que ya hemos visto. No vamos a preguntar nada de lo que no hayamos visto, ¿cierto? Bueno, el hermano va a responder qué es neumatología. Dios les bendiga, hermano. Neumatología es el estudio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Amén. Conciso, ¿cierto? Muy bien, hermano. Gracias. 10. Ya no tiene que llevarse examen. Usted alzó la mano. Bueno, Que está rascando la cabeza. otro hermano que levante la mano. Pero rápidamente para avanzar, hermanos. Ahora sí los hermanos que levantaron la mano. Sí, porque lo vamos a hacer participativo y así es que cualquier duda la solucionamos ahora mismo con la ayuda del Señor. Otro hermano, sí. El hermano Néstor no está hablando la mano, está rascando la cabeza. Otro hermano que me colabore. Amén. A ver, un hermano de aquí en Fuenlabrada. Amén. Aquí en Fuenlabrada. Hermanos por aquí. Los hermanos que están por allá que no los podamos ver por aquí puestos desocupados. Oiga, pero hay hermanos que no han llegado, ¿no? Oiga, pero hace rato que salieron ustedes. Estaba esperando a lo otro, hermano. Por favor, un hermano que vaya y le dice que ya empezamos la clase. No, porque como salieron más temprano ese grupo, lo que empezamos más temprano. Y terminamos. Un hermano que me colabore o hermana aquí en Fuenlabrada. El hermano Alfredo. Pero rapidito, hermano, que se nos pasa el tiempo. O lo hacemos dedocráticamente. Dedocráticamente. Levanten la mano los hermanos de aquí en Fuenlabrada. Bueno, yo no los lunes. No vino nadie. ¡Qué vergüenza! Hermano Miguel. Miguel. Hermano Fernando Mancera. Ninguna fue en la hora. Bueno, vamos a poner cuidado, hermanos. Hay una pregunta y la hemos expuesto desde el primer día de clase. Y es muy importante tenerlo bien claro. ¿Cuándo una persona es salva? Una persona es salva cuando ha aceptado al Señor Jesucristo en su corazón, cuando ha creído en la palabra de Dios, en ese momento que decide bautizarse y caminar en el mandamiento de la palabra de Dios, en ese momento se hace salva. ¿Alguien quiere añadirle algo o complementarlo? ¿O de pronto cree que...? Sí, porque, por ejemplo... Cuando se arrepiente, confiesa sus pecados, camina en el camino del Señor, Bienvenida. obedece la palabra y se bautiza. Díganlo bien. O sea, lo del hermano está bien. Pero, ¿qué es lo que yo quiero dar a entender, hermanos? Cuando nosotros vamos a dar una definición, porque es muy sencillo, vamos a hablar del Evangelio, le vamos a decir a una persona en algún momento, y bueno, ¿y cuándo es salvo? Entonces, de una manera muy clara y muy sencilla, decirle cómo, porque lo que el hermano Miguel ha dicho está bien, pero pronto lo podemos como decirlo bien por los pasos, como es, ¿cierto? Cuando oye la palabra, acepta la palabra, se arrepiente, camina en la palabra y se bautiza en el nombre de Jesús. Bueno, muy bien. ¿Otro hermano que quiera complementar o decir algo? Bien, pues, hermano. Dios les bendiga. Hay una porción bíblica que dice que es una pregunta y dice que todos los que creen en Dios se salvan. Esa fue una pregunta que me hicieron a mí hace poco. Y realmente no todos los que creen en Dios se salvan. Y se persevera. Se salva todo aquel
Primero, el que nace de nuevo por el oír de la palabra. Amén. El que se arrepiente de corazón se bautiza en el nombre de Jesús y recibe el Espíritu Santo. Pero también hablábamos de que si una persona que reciba el Espíritu Santo se salva. Lo decía el otro día el hermano Jaime. Es como tener una herencia. Tiene la herencia, pero no la tiene a su nombre. Le falta algo muy importante, que es bautizarse en el nombre de Jesús. Entonces, ¿es necesario recibir el bautismo del Espíritu Santo para ser salvo? Amén. Pero no. El bautismo del Espíritu Santo no, porque el bautismo es solo uno. Es uno solo. Sí, pero ¿es necesario recibir el bautismo del Espíritu Santo para ser salvo? No. Es que no es el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es necesario. El bautismo del Espíritu Santo es que el bautismo solo es uno. No está el bautismo en agua ni el bautismo en el Espíritu Santo. No estuvo la clase pasada. Bueno, por eso es bueno. ¿Quién desea opinar? Porque este punto es importante. Sí, hermano. Bueno, pastor, según la Biblia dice que el que es engendrado por la palabra, porque la base es ser engendrado por la palabra. Bueno, y claro, vamos a hacer algo, perdón hermano Norberto. Vamos a hacer algo, es que nos desviamos un poquitico. Volvemos a la primera pregunta. Ahorita vamos para allá, hermano Norberto, me recuerda. Es para no salirnos un poco del tema, porque es que yo le hice la pregunta al hermano como para de pronto mirar a ver la ubicación de su concepto. ¿Sí? Entonces, otro hermano que salga y de pronto nos colabore en esta parte. ¿Cuándo una persona es salva? Le falta un paso. El primer paso es el arrepentimiento. Bien, pues, hermano. Pues el arrepentimiento ya. Una persona es salva cuando se arrepiente. El arrepentimiento lleva a la conversión, un nuevo nacimiento. Perdón, yo quiero aquí decirles algo. Mire, tranquilo. Dice cuando se arrepiente. ¿Qué pasó para que él se arrepintiera? Oye la palabra viene. Oye la palabra. Dejó un vacío, ¿verdad? Dejó un vacío. Entonces le falta algo al principio. Oír la palabra. Oír la palabra. Después tiene que haber otra cosa. Creer a la palabra. Creer a la palabra. La obediencia. La obediencia, hermano. ¿No? Venga, hermano. Ahí está. Una persona es salva cuando oye la palabra, cree la palabra, obedece a la palabra, arrepentido y convertido, dice la palabra, y persevera en la palabra. Hasta el fin. Ahí está. Ahí. Amén. ¿Ustedes qué dicen? ¿Está bien o está mal? Amén. ¿Está bien? ¿Quién dice que está bien? No, le faltó el... No me habló del bautismo del nombre. Por eso, esa es la obediencia de la palabra. Sí, pero usted una persona tiene que explicarle bien. Eso, venga, hermano, vengan. Eso lo entendemos nosotros. Es que no dijimos el bautismo en el nombre de Jesús, hermano. Hermano, eso lo entendemos nosotros, pero una persona que no lo entiende necesita que se lo aclaren bien. Amén. El bautismo en el nombre. Por favor, alguien, hermano de... A ver, bueno. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo? Juan Carlos, hermano Juan Carlos, venga. Si ven que es bueno. Que me pongo nerviosa, hermano. Tiene que dejarlo nervioso en la casa. De verdad, siempre. Hermano Juan Carlos, Dios le bendiga. ¿Cuándo una persona es salva? Cuando oye la palabra, la cree, se arrepiente, se bautiza en el nombre de Jesús y para perseverar tiene que seguir y obedecer la palabra hasta los días que se mueren o hasta que el día que el Señor venga. Amén. Amén, así es. Sí, es que en corta palabra se puede definir y encerrar todo lo que encierra, todo lo que trata el tema de la salvación. Entonces ahora, teniéndolo claro, vamos a ver nosotros, hermanos,
Porque claro, es que la persona tiene que abrir el corazón al Señor, ¿no? Amén. Abrir el corazón al Señor Jesús, a su palabra para creer, arrepentirse, convertirse lógicamente, bautizarse en el nombre de Jesús y perseverar hasta que el Señor venga. O hasta que Dios le dé vida, ¿cierto? Entonces podemos hacer ahora sí la pregunta, porque ahora ya teniendo claro esto, podemos decir, ¿es necesario el bautismo del Espíritu Santo para ser salvo? No. ¿Qué dice, hermano? Hermano Estivo. No, pero tiene que haber una razón. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no es necesario. Estamos hablando para la salvación, ¿no? Porque ahora aclaramos que sí es necesario, todo servidor y todo creyente, recibir el bautismo del Espíritu Santo, pero no afecta la salvación. Son requisitos que hay que cumplir, pero no afectan. ¿Cómo? Hay un texto que sustenta, que dice la hermana, porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. Aquel que no creyere. Claro, el creyere encierra todo lo que hemos desglosado ahorita, ¿cierto? El que creyere ha abierto el corazón al Evangelio, ha oído la palabra del Señor, ¿sí? Ha obedecido, se ha arrepentido primero, ha obedecido, entonces sigue el proceso, se bautiza y persevera en la palabra hasta el final. Entonces, por aquí, por ese lado, lo sustenta. ¿Seguimos, hermanos? ¿Quedó claro esa partecita? ¿Sí? Para ser salvo, claro que le faltó ahí alguien Se recibe el Espíritu Santo porque ya uno es salvo. que le faltó ahí alguien que le predique al que va a oír. Tiene la garantía de que va a recibir el Espíritu Santo. Ya es una promesa. ¿Para quién es el bautismo? ¿Para quién es el bautismo del Espíritu Santo? Para los hijos, para los que creen. Imagínese usted, no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y dice la palabra que ya es hijo. Entonces eso también sustenta que ya ha sido engendrado por la palabra. Entonces ya aclara que no afecta la salvación. Pero claro, es una promesa para todos los que han obedecido. Entonces de pronto ahí sí como que hay unos requisitos. ¿Cuáles serían? Para servir. Para servir. Sí, pero ¿para quiénes son el Espíritu Santo? Para los hijos. El bautismo del Espíritu Santo. Es que, hermanos, hay que mirar los términos. Porque yo le digo Espíritu Santo abarca como una forma generalizada, pero cuando yo le digo el bautismo del Espíritu Santo, ya les enfatizo hacia qué me refiero. ¿Sí me entienden? Entonces, es para... Sí. Entonces, ¿para quiénes es el bautismo del Espíritu Santo? Para los hijos, para los que creen, para los que aman. Para los que tienen sed. Por aquí, por este lado. Para sus hijos y para los que le aman. Para los hijos, para los que le aman, para los que guardan sus mandamientos. Por aquí. Los que obedecen. Para los que obedecen. ¿Para quiénes más? Para los que creen. Para los que tienen sed. Para los que tienen sed. Porque para vosotros es la promesa, dice que para los que están lejos, los que están cerca, y cuanto el Señor vuestro Dios llama. Sí, pero hay que tener unos requisitos. Si yo no cumplo, si yo no obedezco a la palabra de Dios, yo no puedo esperar que Dios me llene con el bautismo del Espíritu Santo. Puede haber por cualquier Sí. cosita ahí que no. Si yo no tengo sed, Tampoco. porque todo el que tiene sed, Véngame. su anhelo es estar en la iglesia. Amén. Su anhelo es buscar de Dios. Amén. Su anhelo es llenarse de la palabra. Amén. Su anhelo, él no mira ni a la derecha ni a la izquierda, sino que su mirada está puesta en el Señor. Amén. Cuando viene el culto, viene a eso, Amén. adorar a Dios. No viene a mirar cómo vino ni cómo camina, nada de eso. Solamente está proyectado en mirar a Dios. Alabanzas al Señor Jesús. Entonces, miren, hermanos, porque a veces dicen, yo no sé por qué el Señor no me llena.
No, es una promesa, pero si anda con una vida desordenada, Amén. nunca le va a llenar así. Amén. ¿Cierto que no? Amén. No me gusta ni orar. ¿Cuándo va a ser bautizado por el Espíritu Santo? ¿Cierto? Si de pronto no cree que es un hijo y que tiene los derechos, sí que tiene la promesa, pues entonces le va a costar. Pero bueno, hermanos, es algo muy importante entender. Ahora el bautismo del Espíritu Santo forma parte dentro del proceso de lo que es la obra del Espíritu Santo. El que empezó en vosotros la obra, estoy hablando de un inicio, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Todos estamos sometidos a ese proceso de perfección. Inclusive aquí, por muchos años que llevemos en el Evangelio, todavía estamos ahí en el proceso. Dios todavía nos sigue cambiando y transformando. Amén. Porque todavía no somos perfectos. Y dentro de ese proceso que hay desde un inicio hasta el final, pues dentro de su obra está aquí por una parte el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué es necesario recibir el bautismo del Espíritu Santo? Recibiréis poder. Que nos dota de poder. ¿Qué dota de poder? Para llenarnos Para de ser poder. testigos. ¿Qué fue, hermano? Ana Miriam. Ana Miriam. Para ser testigos. Sí. ¿Y cómo soy testigo? Por sus frutos. Sirviendo a Dios. Es importante recibir el Espíritu Santo para servir, para ser un instrumento de Dios. Amén. La recomendación del Señor es que se quedaran quietos en Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Es una investidura celestial. Es una dotación de poder. Dios le confiere el poder para que vaya en su nombre. ¿Cierto? Para que vaya, anuncie el Evangelio. Para que en su nombre vaya y eche fuera demonios. Para que en su nombre coloque las manos sobre los enfermos y los enfermos sean sanados. Pero mire que no soy yo el que lo hago, sino vengo en el nombre del Señor Jesucristo. Alabanzas al Señor. Por eso toda la gloria es para Dios. Nosotros solo somos instrumentos en sus manos. Alabanzas al Señor Jesús. Alabanzas al Señor. ¿Y cuándo viene el problema? Cuando digo yo, ahí estoy haciéndole sombra a la gloria de Dios. Y me estoy colocando en un problema grave. Porque, hermanos, ese yo hace que yo me infle. Y entonces, como decimos, Dios es experto para mandar a alguien con una agujita y ve. Porque toda la gloria es para Él. Él es el único digno de la alabanza. Él es el único digno de la gloria y de la honra. Nosotros somos solo instrumentos. Instrumentos, como decía alguien, como un Bolivia. Está aquí. Y cuando Dios lo quiere usar, lo coge y lo usa en lo que Él quiera. Amén. Después de que lo deja de usar, llega y lo pone aquí. Pero ese boli no es nada si alguien no lo usa. Este boli no va a escribir si no hay quien lo use. Alguien que lo necesite va a soltar algo. Amén. Y por eso dijo el Señor: porque separados de mí, nada podéis hacer. Somos lo que somos y hacemos lo que hacemos es por la gloria, por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Alabanzas al Señor Jesús. Bueno, hermanos, entonces, ¿cuál sería el orden de la obra del Espíritu Santo?
¿Cuál sería ese orden? Digamos, Dios empieza con la persona haciendo esto, después pasa esto y termina aquí. Digámoslo de esa manera. Empieza convenciéndolo de pecado. Muy bien. Convencimiento. ¿De qué? De pecado. ¿De qué más? De justicia. De justicia. Sí. Muy bien. ¿Qué sería lo segundo? ¿Cuál sería entonces lo segundo? Primero lo que hace es, y después de convencerle, Dios lo deja así quietico. Se arrepiente y toma la decisión de bautizarse. Sí, pero ¿qué empieza la obra de Dios? Empieza a verse reflejado en la persona. ¿Qué empiezo a notar yo en esa persona? Entonces, ¿qué hace la obra del Espíritu? Nos transforma. Luego en la generación. Sí. Nos En el momento que escuchamos la palabra del Señor y abrimos nuestro corazón a la palabra, ¿cierto? Coge el Espíritu Santo en un momento determinado y específico, coge la palabra y coge el Espíritu Santo esa palabra y en un momento específico hacia una persona específica se la mete en el corazón y empieza ahí un proceso. Lo redarguye de pecado. Quebrantamiento. Le guía. ¿Cómo se llama ese proceso? Nuevo nacimiento. Conversión. Regeneración. El que empezó en vosotros la obra. Entonces, ¿cómo se llama? Perfeccionamiento. Claro. Aquel que fumaba cigarrillo, apenas dijo, yo hermano, yo siento algo, yo esto ya no quiero ni tocarlo. Amén. Empieza a perfeccionarle la vida. Aquel que mentía, ya empieza como a sentir algo en su corazón, ya no quiere mentir más. ¿Por qué? Porque Dios ha empezado una obra de perfeccionamiento, pero no ha terminado. Continúa. Sí, Señor, amén. Y esa es desde el principio hasta el fin. Amén. ¿Cuál sería el otro proceso? Bautismo. Espíritu Santo. ¿Cuál sería el otro proceso? Por ahí escuché algo, sí. Por ahí escuché algo. Una hermana lo dijo. Cuando hay algo que necesita ser como autenticado y reafirmado. Entonces, Dios El sello de autenticidad. es otra parte que de la obra del Espíritu Santo, el sello. Amén, amén. Y después del sello, ¿qué hay? No dota de poder. Ah, bueno. ¿Qué dice? Claro, porque ahí nos falta otra parte. ¿Qué nos falta? Ahí está el sello. No pone a servir o qué. No pone a servir. Y para poder servir, ¿qué hace? Los dones, no llena de sus dones, porque esos dones le pertenecen a él. Nos dota, hermano, nos da Poder. nos dota de dones. Entonces viene ¿qué? La dotación de parte de él. Dotación de poder. Amén, amén. Ahora Dios lo dota de poder. Amén. ¿Para qué? Para servir a Dios. ¿Cierto que lleva como en orden? Sí, amén, amén. Bueno, hermanos. Alguien que... A ver, un hermano que participe. Por aquí. ¿Cómo es que se llama, hermano?
Pedro. Alfredo. Hermano Alfredo, venga por favor. Bueno, hermanos, miren lo que va a decir. Ayúdame, hermanos. Bueno, muy sencillo, aquí está la pregunta. ¿Cuáles son los atributos del Espíritu Santo? ¿Qué lee? Amor, paz, sí. No son la virtud del Espíritu Santo. Tranquilo que la respuesta no está aquí. La fidelidad de Dios. Eterno, sabio. Consolador. Sanador. Arrime el micrófono porque no escucha. No escucha. Tiene mucho. Santidad, amor. Los atributos de nuestro Señor Jesucristo es todopoderoso, es todopoderoso, omnipresente, omnipotente, omnisciente y mucho más que en este momento. La pregunta, hermano, nos ubica. ¿Cuáles son los atributos del Espíritu Santo? Por eso, cuando iniciamos la enseñanza, la primera clase, a través de los atributos llegamos a concluir que el mismo Espíritu Santo es el mismo Jesús y que el mismo Jesús es Dios. Entonces, cuando hablamos de los atributos del Espíritu Santo, es hablar de los atributos de Dios, es hablar de los atributos de Jesucristo, que son los mismos. Entonces, una parte, como dijo el hermano, es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Amén. Es eterno. Es santo. Es santo. Es indivisible. Entonces vemos que lo importante es ubicarnos. Hay una preguntita. Alguien que nos colabore y levante la mano. El hermano que está allá sentado. El hermano de camisa amarilla. Hermano Ricardo. Hermano Ricardo. Bien, pues, hermanito. Bueno, hay una pregunta que también debemos de tenerla muy clara. El nuevo nacimiento se produce cuando una persona es bautizada en el nombre, bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo. No. Si dice que no, que le digan cómo es. ¿Por qué no? Bueno, yo digo que ¿por qué no es? ¿Usted dice o usted pregunta? Yo digo, estamos esperando que ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque
digo porque muchas veces una persona se bautiza y en realidad no ha creído al Evangelio, porque no ha nacido de nuevo, lo digo yo. ¿Y cuándo se nace de nuevo? Cuando una persona en realidad ha creído al Evangelio y ha aceptado el Evangelio, y ha creído en el Señor Jesucristo. Y ha sido engendrado por la palabra. Cuando se le predica y es engendrado por la palabra. ¿Cuántos comparten ese concepto? Amén. Es por la palabra, ¿no? Sí, porque la fe viene por el oír. Sí. Bueno, para hacerlo bien claro, es cuando la persona abre su corazón a la palabra y cree a ella, es engendrado a través de la palabra. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque hay veces que cuando alguien se va a bautizar, dice un hermano, bautícese porque cuando usted se bautice y salga, usted nace de nuevo. ¿Ustedes no lo han escuchado que así se dice? Entonces eso hay que corregirlo. Eso hay que corregirlo. Porque nosotros nacemos por la palabra de verdad. Amén. Santiago 1:18. ¿Sí? Entonces, no está bien decirlo porque no es correcto. Por eso le decía que hay muchas cosas que nosotros hemos asumido porque de pronto lo escuché. Entonces, como yo lo escuché, yo me quedé con eso. Y eso lo llevo año tras año. Y a todo el que le voy a hablar del Evangelio le digo, mira, y usted cuando se bautice, va a bautizar que cuando usted se bautice va a salir como nuevo, van a nacer de nuevo. Y ese concepto está de pronto ahí arraigado y es difícil sacarlo. Pero como decía, hermano, cuando llega el nivel de Dios, la plomada de Dios, entonces quitamos eso, lo derrumbamos y más bien construimos de nuevo bien correcto. Ahora ya sé que lo correcto es lo que dice primer capítulo de Santiago, 10 versículo 18. ¿Cierto? Hemos nacido por la palabra. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, es que todas estas cositas tenemos que pulirnos en esta parte, porque vamos a enseñar la palabra nosotros ahora sí de una manera como lo enseña la Biblia. ¿Sí? Como lo enseña la Biblia. Entonces esa preguntita es buena tenerla clara. Vamos a entrar entonces ahora en materia, hermanos. Vamos a ver hoy el fruto del Espíritu Santo. Lección número 7 en el módulo. Bueno, Efesios 5, Gálatas 5:23. Mas el fruto del Espíritu es mansedumbre, amor, templanza, paz, bondad, fe. ¿cuántos? Fe y templanza, 9. Son 9. Son 9, pero es un fruto, y la comparación lo hacen es como que si fuera un racimo de uva, ¿no? Que es uno, pero tiene varias uvitas. En este caso estamos hablando de 9. No son frutos separados, ni el uno ni el otro. Amén. Gálatas 5:23. Gálatas 5:23. 22. El fruto del Espíritu es algo que es manifiesto en la vida de todo aquel que obedece a la palabra de Dios. Entonces, cuando es manifiesto es que yo lo reflejo. Amén. Se ve el fruto de mi vida. Ahora, este fruto, hermanos, es algo que no es natural. Es algo que es sobrenatural.
Porque la fuente de donde viene es sobrenatural. Es la obra de Dios en la vida de una persona. Gloria al Señor. Entonces, este fruto del Espíritu no lo podemos. En San Juan capítulo 15 nos habla de lo que es el fruto del cristiano. Amén, amén. O sea, como servidor de Dios. ¿Sí? Amén. Como servidor. Lo que yo debo estar rindiendo para Dios en el servicio es muy diferente al fruto del Espíritu. El fruto del que nos habla San Juan 15 está relacionado con el trabajo de ganar almas. Amén. Y este sí que es un trabajo del cristiano. Pero mire que este trabajo del cristiano es como el resultado de lo que ha recibido de Dios. Y hablando del fruto del Espíritu, estamos hablando de que algo fue sembrado en nosotros. Y esa siembra y esa semilla fue una semilla sobrenatural que Dios colocó en nuestros corazones. Amén. Que Dios colocó en nuestras vidas. Y como es sobrenatural, pues lo que va a producir no es natural, es sobrenatural. Es el resultado de lo que ha sido sembrado. Por eso cuando hablamos, un ejemplo, hablar de mansedumbre, no la podemos confundir cuando una persona que no conoce a Dios y es apacible, es quieta, y uno dice, pero mire, es que él no conoce a Dios y es tranquilo y es una persona que se caracteriza por su mansedumbre. Es que ese no se puede comparar con lo que Dios da como fruto del Espíritu Santo. Porque esa persona dejará ser apacible hasta cuando le llenen la copa, como decía un ejemplo. Y el día que hasta ahí llegue, hasta ahí deja de ser apacible. Y hay personas que lo ven quieticos, muy tranquilos, pero un día tóquenle su punto vulnerable y verá que hasta ahí se dice, me van a conocer quién soy yo. Pero el cristiano es diferente. El fruto, hablar de la mansedumbre como fruto del Espíritu, es todo lo contrario. Es una persona apacible, es una persona que se caracteriza porque sabe conservarse en su estado. No hay nada que le mueva. ¿Sí me entiende? Amén, amén. Es tranquilo a pesar de que viva presiones continuas en su vida. Y uno se pregunta, ¿y por qué? Es que esto no nace así de por sí. Tuvo que haber es el resultado, es el fruto de una obra gloriosa de Dios en la vida de esa persona. Amén, amén. Porque nosotros tenemos el ejemplo de Dios. Sí, Señor. Amén. Y no solamente el ejemplo, porque Él nos dio de lo que Él es. Amén. Y Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Amén. Y lo que está sembrado en nuestro corazón es de Él. Sí, amén. Y por eso nosotros reflejamos lo que Él ha sembrado en nosotros. Amén. Alabanzas al Señor. Aún su ejemplo dice, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Aleluya. Y esto es muy bonito estudiarlo, hermanos. Amén. Estamos dando una enseñanza en la iglesia sobre que la mansedumbre es una vestidura de Cristo. Sí, Señor. Lo que dice Colosenses 2:13. Y el cristiano que tiene esta vestidura, vaya donde vaya, alabanza al Señor, va a resaltar
porque tiene la vestidura puesta. En ningún momento va a cambiar, porque es una persona que sabe estar en el lugar que le corresponde, a pesar de las dificultades, a pesar de las aflicciones y aún a pesar de las presiones que esté viviendo, siempre se conserva en su estado. Alabanza al Señor, y no cambia, porque esa vestidura la ha dado Cristo. Aplaudamos el nombre de Jesús. Entonces mire usted, hermanos, que sería muy triste que nosotros seamos de esas personas en las cuales no nos pueden decir nada porque somos como un fosforito. Amén. ¿Me entiende? Amén. ¿Sí? El fosforito se le hace así, con nada se prende. Amén. Al hermano por allá hay que cuidado, porque hay que saberle hablar, porque si no, uy, hermano, le responde a uno con unas palabras. Pero usted sabe que estamos hablando entre personas maduras. Yo creo que aquí no hay nadie. No, hermano, la idea es aprender. Tenemos que aprender de Dios. Porque si ese vestido no lo tenemos, hoy le podemos decir al Señor que yo necesito ese vestido. Alabanzas al Señor Jesús. Alabanzas a su nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Hay un texto muy bonito, por favor, que alguien lo lea. Eclesiastés 10:4. Y nos habla de algo muy importante. Hay personas, hermanos, que sus palabras son como golpes de espada. Abren la boca y cuando abren la boca golpean duro. Y duele más que le dieran un golpe a uno en la cara. Pero la blanda respuesta aplaca la ira. Sí, señor. Y el que tiene la blanda respuesta es el que está vestido de mansedumbre. Sí, señor, amén. Y ese fruto se ve reflejado. Y lo ven y dicen, no, hermano, ese hermano es tranquilo. Nunca lo he visto. Lo he visto en situaciones difíciles y es el mismo. Amén. ¿Cierto? Amén. ¿Qué dice Eclesiastés 10:4? Bien, pues, hermano. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Amén. Amén. Qué hermoso texto. Amén, amén, sí, Señor. Qué hermoso texto. Gloria a Dios. No dejes tu lugar. A pesar que la presión sea muy difícil. Porque, hermano, hay una cosa, uno estar bien tranquilito cuando todo está bien. Pero cuando las cosas son difíciles y la presión es dura, no le vayas a decir nada, que está, que echa chispas. Está que estalla. No le diga nada, déjale que pase un tiempito. Pero el que está vestido de mansedumbre se le puede acercar tranquilo, que es lo mismo. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Eso es una obra gloriosa de Dios. Y a pesar que, aunque uno se da cuenta que está viviendo una situación terrible, y uno va a ver, uy, pobrecito el hermano, ¿cómo estará? Hermano, y se acerca y le pregunta, hermano, ¿y cómo le va? Y usted lo ve sonriente, le responde con una sonrisa. Bien, gloria a Dios, bien. No, pues hermano, no le pasa nada. No, hermanos. Ese es el vestido que lleva puesto. El vestido de Cristo. Alabanzas al Señor Jesús. Alabanzas al Señor. Y a veces confunden, ¿no? Que lo ven tranquilito y la gente dice, perdón la palabra, es un bobito. Es una equivocación. Yo creo que es un arma poderosísima. Es un arma poderosísima. Y yo les decía a los hermanos en la enseñanza, Cristo
Dice que fue llevado como cordero hacia el matadero y no abrió su boca. Y todo lo que le hicieron. Pero con ese ejemplo de mansedumbre, venció la muerte. Amén. Aleluya. Porque la muerte no le pudo detener. Amén. Aleluya. Con ese ejemplo de mansedumbre, venció al diablo y a todos sus demonios. Sí, Señor, amén. Y los exhibió públicamente. Sí, Señor. Alabanzas al Señor. Ese que exhibió públicamente, que ¿cómo se puede entender? Que ahora usted se da cuenta que está derrotado. Así es. Está acabado. Amén. Y Dios nos lo ha colocado debajo de nuestros pies. Amén, amén. Aleluya. Y con ese ejemplo, Él fue victorioso. Sí, Señor, amén. Aleluya. Entonces imagínense nosotros, hermanos, con ese vestido, con este fruto, hablando solo. Es que a veces tomamos el fruto del Espíritu así: amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y tal. Pero eso tiene una profundidad. Amén, amén. Que eso tiene que estar reflejado en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Sí, no es algo superficial, eso es algo grande. Amén. Lo que Dios ha hecho en nosotros es algo grande y poderoso y maravilloso. Alabanzas al Señor Jesucristo. Aplaudamos el nombre del Señor Jesús. Gloria a Jesús. Entonces, hermano, este fruto del Espíritu lo podemos dividir en tres partes. Una en relación con Dios. Y en relación con Dios es hablar de amor, gozo y paz. Amén, amén. En relación con el prójimo, paciencia, benignidad, bondad. En relación con nosotros mismos, Fe, mansedumbre y templanza. Ahora mire algo, le voy a hacer una pregunta. ¿Será que esta fe es la misma que la fe que nos salvó? No. Hermano, pues al ser un fruto del Espíritu, es el que te ha salvado, ¿no? Es la misma fe. ¿Y el don de fe es la misma? No. ¿Y la fe intelectual es la misma? No, nada de eso. La fe es una sola. No, hay como tres ramas o cuatro de la fe. Y que hay fe salvadora. Bueno, ya ustedes lo van a ver en doctrinas fundamentales cuando hablen sobre la fe. Fe salvadora. ¿Cierto? Pero no es igual. Esta no es igual. No es igual la que nos salva. La fe salvífica es para salvación. Pero esta fe es el resultado de lo que yo voy a mostrar. Es el fruto que Dios ha producido en mí para yo ser fiel a Él. Amén. Y para permanecer fiel a Él hasta la muerte. La fe salvífica. La fe como fruto. Pero el don de fe no es continuo. Es cuando Dios se va a glorificar en un momento específico hacia una persona específica. Sí, Señor, amén. Y es allí por ese momento, pero el don de fe, alabanza al Señor, no es algo continuo. Amén, amén. Gloria a Dios. Por eso que ahora cuando lleguemos a la parte de los dones, vamos a ver también muchas cosas que de pronto estamos un poco equivocados. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, está el fruto del Espíritu Santo, como lo hemos visto. Y dentro de hablar de benignidad, es como hablar de ser afable, piadoso, inofensivo. Pero como les decía, hermanos, nosotros podemos ver personas que no son de Dios y que de pronto presenten estas características. Pero no es lo mismo.
Puede ser que se parezca, pero es que no se puede parecer a algo que es sobrenatural y que viene únicamente de parte de Dios. ¿Verdad que sí? Esto para hablar de benignidad. Cuando hablamos de bondad, porque es que estos dos parece que son sinónimos. ¿Sí? Hablar de bondad es calidad de bueno, inclinación a hacer el bien. Gloria al Señor. Bondad viene del griego agatousune, que significa útil, excelencia, y se utiliza para indicar rectitud de corazón, dulzura, afabilidad, suavidad de carácter, inclinación a ayudar, caritativo hacia otras personas. Lo hace sin hipocresía, sin interés. Y benignidad viene del griego chirastotes, que significa excelencia de moral en el sentido de conducta, inclinación hacia hacer el bien. Pero miren ustedes, hermanos, que no lo podemos confundir de pronto con la bondad que nosotros vemos de pronto reflejado en alguna persona. Y es que nosotros decimos, uy, está bueno que ese ya se ganó el cielo. Eso es algo, una bondad natural. Pero la bondad sobrenatural es diferente. Viene de parte de Dios. De pronto alguien hace algo, pero buscando algo a cambio. ¿Cierto que sí? Es bueno porque voy a sembrar porque yo sé que ahí voy a recoger. Lo hace por interés. Lo puede hacer por interés. Y hay una palabrita, hermano, que yo he copiado y es muy clave y es una realidad. No todo el que actúa bien es bueno. Las personas pueden actuar bien y decir, ay, qué bueno que es. Y de pronto digamos a un hombre muy malo, dio casas, dio dinero y era muy malo, pero para uno fue bueno. Y por eso no todo el que actúa bien es bueno, pero el que es bueno siempre va a actuar bien. Sí, Señor, amén. Y eso es diferente. Porque el uno va a actuar bien hasta cuando le conviene de pronto. Hasta cuando ve que ya no puede recibir nada a cambio, hasta ahí deja de ser bueno. Pero el que es bueno va a actuar bien en todo momento y sobre toda circunstancia. Amén, amén. Siempre su naturaleza es que se caracteriza a ayudar a los demás sin pedir nada a cambio. Amén. Alabanzas al Señor Jesús. Alabanzas al Señor. Gloria al Señor Jesús. Hay unos pecados, hermanos, contra el espíritu. 60. Uno de ellos es resistencia al Espíritu Santo. Este es el pecado de rechazo y es cometido por el pecador cuando el Espíritu trata con él y endurece su corazón. Nosotros podemos verlo reflejado en nuestras congregaciones. Hay personas que dicen, uy, hermano, es increíble, pero la palabra, el Señor me dijo todo lo que yo soy. Es que Dios muestra el error, pero también le muestra la puerta de salida. Sí, Señor. Amén. El Señor le muestra el infierno, pero también le muestra las puertas del cielo. Amén. Amén. Y le dice cómo hacerlo. Sí, Señor. Pero uno ve que es la gente la que endurece su corazón. Amén. Y eso es resistir al Espíritu Santo. Aleluya. Nosotros aún, hermanos, aún llevando muchos años en el Evangelio, usted recuerde eso ahorita mismo si no ha resistido al Espíritu Santo. ¿O no? ¿Sí lo hemos resistido o no? Amén.
Porque cuando Dios ha tocado esas áreas de nuestra vida, nosotros como que nos hacemos los duros. Después, mañana. Uy, no. O si no, cuando llega, dice, no, ¿quién será que le contó mi problema? ¿Cierto? Y en vez de recibir con mansedumbre la palabra implantada, nos ponemos rebeldes y nos enojamos con la persona. Amén. Los hermanos por acá se ríen. Y el que se ríe, La de ¿cuánto le damos gloria a Dios? Es una verdad, hermano. Dios es paciente para con todos. Dios es lleno de misericordia. Aleluya. Hermano, ¿qué tal que Dios fuera implacable? Sí, hermano, a veces nos ponemos duros y ese es uno de los errores. Porque cuando eso sucede, ¿qué va a pasar con el proceso de Dios en nuestras vidas? Sigue. No creo, se estanca. Se estanca. Se estanca. Y ahí es donde decimos, estamos hablando entre personas maduras, ¿verdad? Voy a hablarles. Se supone. Me perdonan. Siga nomás, dice. Siga hablando. Es donde dicen muchos, hermanos, llevo 30 años en el Evangelio. Y hay uno que lleva 8 meses y ya ha crecido más que el que lleva 30. El de acá se ha quedado un enano espiritual. No ha crecido espiritualmente. Mientras que aquel pequeñito en estatura espiritual lo ha sobrepasado. Porque nosotros mismos detenemos el proceso de Dios en nuestras vidas. Y la palabra de Dios dice, porque debiendo ser ya maestros, imagínense, o sea, debiendo ya de tener una altura, un crecimiento, hay que hablarles todavía como hay que darles leche espiritual y teterito, y con mucho cuidadito porque hay que de pronto llora. Llora, Entonces, hermanos, eso nos ayuda, hermano, aunque parece broma, nos ayuda a mirar de verdad cómo debe ser nuestra vida espiritual, que no nos podemos engañar. No podemos, es que a Dios no le podemos engañar. Nosotros podemos vivir de muchas apariencias, pero las apariencias no me sirven de nada. ¿De qué me sirve aparentar cuando Dios conoce mi levantarme, mi sentarme, acostar, mi dormir, mi caminar? ¿De qué me sirve? Alabanzas al Señor. Sí, hermano. Esto también se puede aplicar a las personas que llevan muchos años escuchando palabras, pero que no hay en ellos arrepentimiento. Que hay mucha gente que están escuchando Que nunca se han bautizado, nunca han dado el paso. Pura resistencia al Espíritu Santo. Es dureza, la gente, y cuando resiste su corazón se va volviendo duro y duro y duro. Y hay gente que una vez fuimos a un culto y estábamos despidiendo a un hermano y dijo, ay, el hermano tal, amén, amén, y la simpatizante eterna. Qué vergüenza, tampoco hay que decir eso así. ¿Sí? Y le conocen por hermana y todo el tiempo y muchos años. Y gente, hermano, es que a Dios no le falla su programa. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder, es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y la palabra de Dios es poderosa. Sino que la gente resiste al Espíritu Santo. Alabanzas al Señor. Seguramente, hermanos, Dios tiene cosas especiales, la gente no quiere. Alabanzas al Señor. Hermano, esa persona que está ahí de asistente y que no se ha hecho bautizar, ¿puede ser salva?
Imagínense, hermano, esa pregunta está muy dura para mí. Uno no sabe, hermanos. Dios en su misericordia, ha pasado que las personas tarde que temprano llegan. Inclusive he escuchado gente que ha estado 5, 8, 10 años y por allá no cuenta. No, y usted la vieran, está consagradísima y resulta que ese, por eso el Señor dice que los postreros eran primeros. Resulta que ese llegó a ser primero muchos de los que ya llevaban más años. Es que para Dios es así, Él sabe las cosas, ¿cierto? Y tampoco podemos ahora discriminar tampoco, ¿no? No vamos a caer en ese error. Sino que estamos hablando de que nosotros mismos resistimos al Espíritu Santo. Dios cuántas veces nos habla, hermanos. A veces me trae en memoria el mensaje de Nínive. Un mensaje. ¿Cuántas palabras? Nínive será destruida dentro de 40 días. Iba por lo largo de la ciudad diciendo solamente eso. Un mensaje. ¿De cuántas palabras? 6, 7 palabras. ¿Usted y yo cuántos mensajes escuchamos? Eso es pura misericordia de Dios. Insiste con nosotros. ¿Cómo será el Señor, no? A veces uno dice, pero tantas veces oportunidad le he dado y no cambia. Y a mí me gusta Isaías 5 cuando habla de la viña. Invirtió en ella, le puso todo lo que necesitaba, y cuando fue a ver mirar su fruto, y él esperaba recoger uvas, y recogió uvas silvestres. Se caracteriza, no era el sabor que esperaba. Y a veces nosotros como cristianos, hermanos, no damos esa altura, ese sabor que Dios espera de nosotros. Y en esto tenemos que reflexionar mucho, porque todo esto tiene que ver con el fruto. Dios ha invertido en nosotros, ha hecho una obra gloriosa y sobrenatural para que nosotros, hermanos, demos este fruto que Él espera de nosotros. Alabanzas al Señor. Pero, hermanos, qué bonito es reconocer. En el momento en que se reconoce, el Señor coge y abre las puertas de su misericordia. Alabanzas al Señor. Y ahí donde hemos estado detenidos, como que volvemos a empezar. Alabanzas al Señor y vemos la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto nos levantamos y aplaudimos el nombre del Señor Jesús? Alabanzas al Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Pueden estar cómodos, hermanos. Hacer afrenta al Espíritu Santo es despreciar. Este pecado lo comete el que se vuelve de la gracia y desprecia lo que Dios ha hecho por él y llega a la apostasía. Amén. Un ejemplo claro, vemos el caso de Esaú. Despreció la primogenitura, haciéndose profano. Esto es un problema, hermanos, con aquel que trata con desprecio las cosas sagradas. Y en esta parte uno tiene que tener cuidado, porque habla de Esaú que aunque buscó el arrepentimiento, ¿cierto? Y con lágrimas, y lo procuró, me imagino la insistencia, ¿cierto? Las cosas de Dios son delicadas, hermanos. Con las cosas de Dios no se puede jugar. Amén, amén. Esto es algo muy serio. Alabanzas al Señor. Lo que Dios nos ha dado es algo muy grande y maravilloso.
y se necesita estar a la altura. Amén. Alabanzas al Señor. Lo que Dios nos ha dado le ha costado en un precio muy alto. Amén. Pagó el precio más alto por nosotros. Alabanzas al Señor. Contristar al Espíritu Santo. ¿Cómo podemos contristar nosotros al Espíritu Santo? A través del pecado. Amén. A través de mirar las cosas, despreciar las cosas de Dios. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. El Señor exige de nosotros absoluta pureza y santidad. No es como de pronto decimos, no, es que tampoco no hay que mirar las cosas tan fanáticas. Sí, señor. No, no estamos hablando de fanatismo. Estamos hablando de que Dios es santo. Y Él dice que hay que ser santos porque Él es santo. Y porque sin santidad nadie verá al Señor. Y si somos templo del Espíritu Santo, Dios no va a habitar en un templo sucio. Amén. Un ejemplo que daba un hermano ahora muy, muy claro. Porque hay gente que dice, no, que Dios solamente mira el corazoncito. Entonces le dice el hermano, bueno, usted cuando se va a tomar un vaso de agua, usted lo ve y se lo toma. ¿Cierto? Usted mira lo que se va a tomar. Sí, Señor. Usted ve lo de adentro, está bien, está transparente, huele bien. Porque eso hay unas características organolépticas, visuales, el color, el aroma, el sabor. Usted huele a agua limpia. Uno dice, oh, esto huele como a cloro, ¿cierto? Huele como a mucha cal. Pero cuando el agua limpia, produce un olor grato. Su color es muy transparente. Alabanzas al Señor. Su sabor es especial. Amén. Amén. Entonces usted se la bebe con agrado. Entonces le decía a un hermano, bueno, entonces mire usted algo. Si solamente se mira el contenido y no se mira el recipiente, entonces es muy sencillo. Le voy a servir un vaso de agua, le voy a servir agua en un vaso totalmente sucio. ¿Usted se la va a beber? Ah, no, yo no me la bebo. Así es Dios. Él no va a estar donde hay un recipiente sucio. Amén. Porque Él es transparente, Él es puro, Él es limpio, Él es santo. Alabanzas al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. A veces nosotros, hermanos, contristamos el Espíritu Santo. Queremos decir que agradamos a Dios y estamos entrando por nuestros ojos cosas que a Él le desagradan. Amén. Y el templo se está ensuciando. ¿Cierto? Nuestra mente está maquinando y pensando cosas que no deben pensar. El templo se está ensuciando. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, como dice la palabra del Señor, que somos templo, o es que ignoráis que el Espíritu de Dios, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Eso no lo podemos ignorar. Amén. Y debemos, hermanos, de que este recipiente mantenga limpio para Dios. Amén. Alabanza al Señor Jesús. Mentir al Espíritu Santo. Me gusta esta parte porque a veces nosotros hacemos cosas en las cuales, hermanos, caemos en un error. Y mentir al Espíritu Santo está refiriéndose a la consagración de la vida de cada cristiano. Es profesar una santidad que se sabe que no se tiene. Es como vivir de una apariencia y de pronto se ve que el estuche está limpio. Y como decía referente a los fariseos, por fuera son sepulcros blanqueados, pero por
por dentro está lleno de putrefacción. Hay un cadáver ahí dentro, descompuesto, oliendo mal. Y esto tiene que ver, hermanos, con la vida espiritual. Aparentar que estamos consagrados a Dios y no lo es. Estamos mintiendo al Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Se vive una vida de apariencia, de hipocresía. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Y esto trae unas consecuencias. Gloria al nombre del Señor. Bueno, vamos a dar participación. Amén. Un hermano por allá, es que yo siempre miro por atrás, yo no sé por qué, hombre. ¿Voy a mirar para acá? No, es que yo a veces miro, hermano, que se dice que como que labora 7 veces las gafas, como que solamente me la hicieron para ver para adelante. No, lo que pasa es que una cosa, los que yo alcanzo a percibir aquí, yo los veo que están como atentos, ¿cierto? Y de pronto yo veo otros que por ahí están como... Llamando al pastor. Decía un hermano que le hemos dado la oportunidad de servir, ¿no? Decía, oye hermano, yo no veía lo que ahora cuando me tocó que servir, yo llevo las cosas diferentes. Sí, porque una cosa es estar allá y otra cosa es estar aquí. Aquí tiene uno una panorámica de todo. Y es difícil dejar de percibir algo que se está viendo. Pero es bueno, hermanos, aunque este estuche esté en un momento difícil, la parte espiritual debe sobreponerse. Porque esto vale mucho más. Y esto es para llevarlo al cielo, hermano. Alabanza al Señor. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Un hermano que nos colabore, que nos diga qué resistir al Espíritu Santo. Pero venga, sí, venga hermano, tranquilamente, que estamos para aprender. Hermana, quien pueda, venga. Colóquese de pie. El Señor les bendiga. Resistir al Espíritu Santo es no hacer la voluntad de Él. Y cuando un cristiano no hace la voluntad de Él, es como darse coces contra el aguijón. Amén. Otro hermano que nos diga qué es hacer afrenta al Espíritu Santo. Demos participación por allá. Es que yo no, la curva no la puedo ver. La curva a la derecha. Hermano Fabio, lo están solicitando. Gracias, hermano Fabio, gracias. Tiene buena visión el hermano. Bueno, hermano, resistir al Espíritu Santo, pues, aparte de afrentar al Espíritu Santo, es decir cosas o atribuirle a los demonios cosas que ha hecho Dios, como cuando hay una sanidad. Eso es afrentar al Espíritu Santo, ¿no? Sí, porque una afrenta es como es como un desprecio o un menosprecio o un no reconocimiento a lo que es la obra del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermano. ¿Qué dicen, hermano, de lo que habíamos dicho? Afrentar es despreciar. Amén. Este pecado lo comete cuando la persona ha caminado con Dios, ha recibido la gracia de Dios, se ha gozado en la gracia de Dios y se devuelve.
y se va hacia la apostasía. ¿Sí? Esto es afrentar al Espíritu Santo. Ahora vamos a ver lo que es apagar al Espíritu. Se refiere a la operación de los dones que funcionan en la iglesia para edificación, consolación y exhortación. Apagar significa apagar el fuego. Esto se hace cuando se rehúsa y cuando no se permite que el Espíritu Santo tenga su libre curso en el ministerio y en la manifestación de los dones, cuando nosotros estamos en el culto. Amén. Y una de las recomendaciones que Pablo le hace a ¿quién? Timoteo. ¿Qué le dice? Aviva el fuego. Y avivar el fuego puede ser que como que se está apagando y está humeando, ¿cierto? Como una señal. ¿Pero qué hace? Échele más leñita, échele airecito. Y eso, el aire como que es símbolo de ¿qué? Del Espíritu Santo. Amén. Échele leña al fuego para que arda. Alabanzas al Señor.